Bienvenidos a Voces de la Tierra, el podcast de la identidad colombiana. El día de hoy es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Juan Gómez Martínez, quien tiene una larga experiencia, unas historias muy interesantes para conocer la historia y todo lo que fue nuestro país en los años 90, 80. El doctor Juan Gómez tiene una larga trayectoria, ha sido embajador en la Santa Sede en el gobierno de Álvaro Uribe, ha sido alcalde de Medellín en 2 oportunidades, gobernador de Antioquia, ministro de Transporte, exconstituyente de 1991 y senador. Doctor Juan Gómez, bienvenido a Voces de la Tierra, un privilegio estar acá contigo. Hombre, muchas gracias, te agradezco mucho que piensen ya en un humilde jubilado. Yo ya no soy nadie. Pues doctor Juan Gómez, para nosotros, te repito nuevamente, es un privilegio conversar con una eminencia en la vida política de nuestro país, que ha tenido que vivir momentos muy duros en la época de violencia en Colombia, la época de Pablo Escobar. Entonces, bienvenida a Voces de la Tierra, a este primer episodio de Más allá del narcotráfico, la Colombia que resistió. Empiezo preguntándote, doctor Juan Gómez, cómo usted empezó en el mundo de la política y quién lo encaminó o fue un motivo personal. Cuéntanos la historia y bienvenido. Bueno, a pesar de que soy ingeniero electricista, sí es curioso que haya sido más político que ingeniero, pero fue que me tocó la época de Rojas Pinilla, cuando estábamos en la universidad, y participamos de lleno en la campaña para tumbar al presidente Rojas Pinilla, presidente dictador Rojas Pinilla. Participamos y le cuento que de ese grupo fuimos muchos políticos, ingenieros políticos. William Jaramillo Gómez fue alcalde de Medellín, fue senador, fue embajador. Gilberto Cherry Mejía fue gobernador de Antioquia, fue ministro, embajador, de modo que fue un grupo de ingenieros, pero por la época en que nos tocó fuimos muy políticos. Incluso una anécdota, cuando yo recibí la primera alcaldía, que yo fui electo, le recibí a William Jaramillo, mi compañero de universidad, y cuando asumí la gobernación por elección popular, el primer gobernador por elección popular, le recibí la gobernación a mi compañero Gilberto Echeverry Mejía. Fue lo más curioso, de modo que fuimos políticos porque nos tocó vivir esa época de Rojas Pinilla y participamos en la tumbada del dictador. Pues doctor Gómez, qué bueno escucharlo en este momento y agradecerle enormemente por abrirnos este espacio, por abrirnos las puertas de su casa y un privilegio. Bueno, primero que todo, saludar a nuestros oyentes, agradecerles por estar escuchando Voces de la Tierra, este episodio tan especial con el doctor Gómez y encaminando pues el rumbo de la entrevista hacia su vida universitaria. Doctor, viendo que usted no ejerció su ingeniería, pero fue más un político y un periodista, ¿considera que estas dos carreras se complementaron para usted o tuvo que aprender a separarlas en algún momento? No, para mí no fue difícil entrar en la política. Mi papá fue político, como les decía, y el grupo mío participó mucho en la política para tumbar al dictador. Incluso Augusto López, por ejemplo, estuvo detenido varios días, fue compañero mío. William Jaramillo también estuvo en la cárcel. Yo estuve apenas un día en un calabozo. De modo que están ustedes entrevistando a un presidiario, expresidiario. Sí, participamos mucho en la política porque siendo ingenieros veíamos el compromiso que teníamos con el país y hasta actos ahí que en este momento serían muy
un delito muy grave. Me tocó montarme a los buses cuando los transportadores no querían parar, pero entonces envasamos azafétida en unos frasquitos. Yo me montaba en un bus con azafétida en el bolsillo, sacaba un frasquito, tocaba el timbre, le quitaba la tapa, cuando el bus paraba lo ponía en el suelo, me bajaba y al arrancar el bus pues el frasquito se caía y empezaba ese olor en el bus, se tenía que bajar a los pasajeros y guardar el bus. Así estuvimos trabajando hasta, sí, yo creo que es un delito atentar contra el transporte público, pero había que hacerlo. Muy interesante, doctor Juan Gómez, que nos cuentes cómo empezaste, también tus inicios, y vamos ya un poco más a la época del narcotráfico, que Colombia, y todavía cuando salimos los colombianos al exterior nos estigmatizan, nos dicen Escobar o nos dicen narcotraficantes. Entonces, encaminándonos a esto, a usted le tocó gobernar a Medellín en una época muy oscura, que estuvo marcada por la violencia, el narcotráfico, y por eso nos estigmatizaron tanto. Es así que el alcalde de Nueva York de ese momento sugirió bombardear Medellín. Cuéntenos esa anécdota de su encuentro con él en Nueva York. Bueno, me tocó esa época, sí es cierto, y le cuento que yo hablé personalmente con Pablo Escobar. Yo conocí a Pablo Escobar. Estaba yo en una reunión en el Colombiano, llegó mi secretaria y ahí pasito me dijo, está Pablo Escobar con un sacerdote en su oficina, quieren hablar con usted. Entonces fui. Él todavía en el país no era muy conocido, nosotros sí sabíamos quién era, todavía no era parlamentario, no había sido parlamentario, y fui a la oficina y estaba Pablo Escobar, el sacerdote, y yo creo que nadie se atrevía a decir lo que yo le dije. Me miró muy feo y después mandó a secuestrarme. El padre habló y me dijo, vea, es que don Pablo está haciendo una obra muy bonita, está construyendo un barrio para llevar a los que vienen los tugurios, Medellín sin tugurios, por ahí por Buenos Aires. A ver si usted publica eso. Y yo, sí, yo lo publico, pero sin mencionar personas. Y Pablo Escobar se le vio la cara de molestia y me dijo, lo entiendo, doctor, yo no necesito que publique mi nombre, pero publique la obra. Y así sí, así la publico, sin mencionar nombres. Después mandó a secuestrarme. Pues cuéntenos un poco cómo fue ese momento cuando llegaron a su casa 15 hombres a intentarlo secuestrar y usted cómo los combatió. Casualmente yo bajaba de Río Negro esa noche y esa época estaba muy difícil y yo bajaba de Río Negro con mi señora con un arma. Aquí yo manejando el carro y tenía el arma aquí en el cojín. En Santa Elena había un retén, me pararon. ¿Usted está armado? Y sí, estoy armado, pero saqué el salvoconducto. Bueno, miraron, siga. Inclusive en ese momento sonó el radioteléfono. ¿Y usted tiene el radioteléfono? Sí. ¿Y dónde trabaja? En el Colombiano. Ese radioteléfono es del Colombiano. Y me dijo, acabamos de quitarle el arma a otro del Colombiano que no tenía salvoconducto. Había sido Alberto Velázquez, que no llevaba el salvoconducto, le quitaron el arma, pero después se la devolvieron cuando presentó el salvoconducto. Yo lo presenté y me dejaron seguir. Llegué a la casa, puse el arma en la mesita anoche, al pie de la cama, llamé a la secretaria porque se había accidentado, la llamé a ver cómo estaba, y estaba hablando con ella cuando un hijo me gritó, papá, corra, pero armado, que nos están asaltando. Entonces yo cogí el arma y salí. Confieso que el primero que disparó fui yo. Estaban tumbando la puerta a las patadas y entonces yo empecé a disparar
contra la puerta y ellos a disparar de allá para acá. Como les digo, después me di cuenta que ellos disparaban era a tumbar la chapa para poder entrar y yo disparaba a tumbarlos a ellos. Bueno, ahí estuvimos 5 minutos. Después Popeye en una entrevista contó que Pablo Escobar les había dado 3 minutos para secuestrarme. Ya llevábamos 5 disparando, no habían podido, entonces se fueron. Incluso un hijo mío me respaldó por el garaje, cuidando el garaje. Había una ventana para entrar a los mercados del garaje a la cocina y él por esa ventana se paró, metieron un carro, lo chocaron contra el mío, se metió un tipo por debajo de la puerta del garaje que no cayó pero se dio, se metió por ahí y el hijo mío lo sacó a bala y a él también le dispararon, pero él disparaba y se quitaba y los impactos pegaron atrás, a él no le dieron afortunadamente. Esos fueron 5 minutos muy duros, pero logramos sacarlos de la casa. Pues qué gran anécdota que usted y su hijo hayan podido acabar o evitar ese secuestro que gracias a Dios no ocurrió. Dale, Susi. Muchas gracias. Doctor, bueno, viendo este peligro inminente que usted corría en la ciudad y sabiendo pues que usted tenía la vena política, la pasión por el país, qué pena, o al menos es lo que nosotros los jóvenes con sueños tenemos, mucho amor por la ciudad. Doctor, ¿usted cómo se sentía sabiendo que la ciudad que usted lideraba durante su alcaldía o el departamento durante la gobernación era tan rechazado en el mundo o era tan rechazada en la comunidad internacional? Sí, no fue fácil, porque todo el mundo nos señalaba como la ciudad más peligrosa del mundo. Y yo era el alcalde de la ciudad más peligrosa del mundo. Incluso aquí en Medellín vinieron periodistas de todo el mundo. Esto se llenó de periodistas. Y tuve varias reuniones con ellos, varias entrevistas. Y un periodista italiano, uno no podía ceder y ser ahí el alcalde atemorizado con los periodistas. Un periodista italiano me dijo, ¿qué siente un alcalde como el de Medellín con ese problema de la violencia del narcotráfico? Y le dije, ¿usted es italiano, cierto? Y me dijo, sí, lo mismo que siente el alcalde de cualquier ciudad de Italia donde hasta inventaron el nombre de mafia. Allá se generó la mafia, pero no me volvió a preguntar por eso. Después el alcalde de Nueva York dijo que debían bombardear a Medellín y casualmente, cosas de mi Dios, en la instalación de la reunión de alcaldes de todo el mundo en Nueva York quedó el alcalde de Nueva York en primera fila, el alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, y el alcalde de Medellín, Juan Gómez. Yo llevé un mapa de Medellín y una guía turística, y como el alcalde de Nueva York estaba ahí, le dije a Andrés, ve, entregarle al alcalde de Nueva York para que conozca la ciudad que quiere bombardear. Él recibió eso y me saludó muy simpático. Después los periodistas del mundo que estaban allá, claro que al alcalde de la ciudad más peligrosa lo entrevistaron a la salida de la reunión. Entonces estaba yo rodeado de periodistas, pasó el alcalde de Nueva York y les dijo, trátelo bien, que es una buena persona. Y de ahí pues hice amistad con el alcalde de Nueva York que quería bombardear a Medellín. Se lo volvió una charla y ya me respetaba. Bueno, doctor Gómez, ¿qué cree usted que ocurría en Medellín en esa época para que surgiera precisamente una persona tan mala como Pablo Escobar, que había en Medellín, que facilitó el surgimiento del cartel más peligroso del mundo? El deseo del dinero fácil.
empezó, pues entiendo que Pablo Escobar empezó con el robo de carros, robo de lápidas del cementerio. Bueno, empezó con eso y empezó a funcionar el tráfico de drogas. La marihuana, la cocaína, empezó a producirse en Medellín la cocaína y él vio la posibilidad de enriquecerse fácil con el negocio de la cocaína y empezó a negociar con eso y tuvo su grupo, pero como era una droga y una actividad tan perseguida, él formó un grupo de sicarios y era peligroso salir a la calle porque cualquier cosa le podía pasar a uno. Incluso el alcalde, yo en esa época teníamos muchas amenazas y a veces ciertas, a veces no. A veces le daban razones a uno como para burlarse de la actitud de uno en algún momento. Me pasó, ustedes recuerdan que a una señora le pusieron un collar bomba y la volaron. A mí me llegó la razón que a una señora le iban a poner un cinturón bomba, me iba a abrazar y la explotaban. Bueno, yo vi eso, no le paré bolas, pero llegué como alcalde a presidir la corrida en la Macarena. Salió una señora ahí de la gente haciendo fila, salió a abrazarme, no me dio tiempo a correr. Si me hubiera dado tiempo ya había corrido, para que la gente me burlara al alcalde corriendo de una señora. Y así, no me dio tiempo y me abrazó. Y yo creo que quedé hasta mal con los que me vieron y con la señora. Porque, ay, cómo lo quiero yo. Y yo la tocaba por todas partes a ver dónde tenía la bomba. Y resulta que seguramente era para verme correr a mí con una señora que me iba a abrazar. Bueno, eran situaciones así muy difíciles, pero que uno tenía que aguantar. Pues este es un mensaje muy claro, muy contundente, de que nunca en Colombia ni en el mundo existan personas que idolatren y que sean, porque hay muchos jóvenes en este país y extranjeros que idolatran a Escobar y quieren ser como él. Entonces un mensaje para que nunca en esta vía, en esta sociedad, vuelvan a existir una persona tan mala como lo fue Pablo Escobar y sus lugartenientes. Bueno, yo quiero compartir un pensamiento, puede ser muy personal para esta entrevista, pero quiero decir que usted lideró la ciudad más peligrosa del mundo. Lideró con el narcotraficante más peligroso del mundo, el millonario más peligroso del mundo, el cartel más peligroso del mundo. Y para mí eso solo puede significar una cosa, y es que usted fue el alcalde más valiente del mundo. Y por eso le quiero preguntar si usted alguna vez consideró la presidencia de la República. No, le confieso que una vez me dijeron, láncese a la presidencia. Pero dije, no, o sea, ya son palabras mayores. Yo ya he sido de todo, alcalde, gobernador, diputado, senador, ministro, embajador. No quiero más. Pero sí me propusieron y no quise ni siquiera intentarlo. Doctor Juan, cuéntenos también, ¿cómo cree usted que la identidad colombiana tiene algo que ver con la historia de violencia y narcotráfico de este país? ¿Cómo se relaciona? Sí, es que la facilidad de la producción aquí en Colombia, la feracidad de la tierra, que aquí se produce de todo, hizo que la gente al principio importaban la base de coca, la importaban del Ecuador, del Perú, pero se dieron cuenta que aquí en Colombia la tierra era más fértil y empezaron a cultivarla. Y por la situación geográfica de Colombia era mucho más fácil exportarla de aquí que del Perú o del Ecuador. Aquí con dos mares exportaban por Tumaco. Colombia era país fabricante de submarinos. Yo vi, después de pasar todo eso, cuando estaba en el Ministerio de Transportes, vi
submarinos en Tumaco, fabricados allí las cercanías de Tumaco. Nadie sabía que en Colombia se fabricaban submarinos, pero lo fabricaban para transportar la droga. Lanchas rápidas para llevar droga, empleaban las lanchas rápidas. Era por la situación geográfica de Colombia. Podían sacar por el Atlántico, por el Pacífico, por Venezuela, por Ecuador, en fin. Era una facilidad y por eso el narcotráfico, la producción, se creó aquí en Colombia. Muchas gracias, doctor. Mejor dicho, usted sabe de geografía, de política, mejor dicho, de ingeniería. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Usted alguna vez recibió algún tipo de disculpa, de intento de reconciliación por parte de Escobar y por eso es que le hicieron sentir tanto miedo a usted y a su familia? Y adicional a eso, ¿usted cree que la reconciliación puede ser el medio adecuado para lograr una paz? Yo creo que sí, pero la reconciliación se consigue con la voluntad de las dos partes. En esa época, reconciliar con Pablo Escobar y su gente era imposible. Eran bandidos que no tenían cómo arrimarles siquiera para conversar. Ahora con la guerrilla y esos otros grupos es más fácil, porque se puede dialogar y se puede llegar a un acuerdo. Pero con el dinero es muy difícil pelear. El deseo de dinero que tenía esa gente y el dinero que tenían no daba para negociar con ellos. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, doctor Juan. ¿Recuerda usted ese momento, me imagino que tan alegre y tan feliz para todos los colombianos de esa época, cuando anunciaron en Televisión Nacional que el bloque de búsqueda en cabeza del coronel Aguilar dio de baja a Pablo Escobar, y esa alegría del pueblo colombiano? ¿Cómo reaccionó usted a esa noticia tan importante y tan alegre para el país? Le cuento una anécdota. Ese día yo era gobernador de Antioquia en ese momento y estábamos reunidos en un consejo de seguridad en la sala de juntas de la gobernación de Antioquia y estaba el comandante de la Policía Nacional, estaba en esa reunión. Estábamos conversando cuando el fotógrafo Salo, que era el fotógrafo de la gobernación, llegó con el auricular de un teléfono portátil y se lo entregó al comandante de la policía. Le dijo: general, lo necesitan urgentemente. Él estaba al lado mío en la gobernación, en la mesa de juntas. Contestó: ¿cómo y dónde? Por el estadio. ¿En qué parte? Por el Diamante. Él no era de aquí y no sabía cómo localizar el sitio donde... Y entonces colgó y nos dijo: mataron a Pablo Escobar. La alegría de todas las reuniones, eso fue impresionante. Estaba casualmente con el comandante de la policía en la gobernación. Pues me imagino la alegría de todo el país al saber que el criminal más peligroso de todos los tiempos había sido de baja. Entonces, ojalá en Colombia, como lo decía ahorita, no vuelvan a ser otra persona igual o peor que Pablo Escobar. Estoy completamente de acuerdo. Y ya, doctores, haciendo énfasis más en su gobernación, ¿usted cómo enfrentó todo el tema de las guerrillas en los sitios apartados de Antioquia, el reclutamiento de menores en esa época que era tan fuerte, y toda esa guerra no solo con el narcotráfico, sino con la guerrilla, que era un filo de doble arma? Un arma de doble filo. Sí, le cuento que yo sentía miedo. Yo viajaba en el helicóptero de la gobernación por todo el departamento
iba a todas las ciudades, todos los municipios del departamento con miedo. No crean que a mí no me daba miedo, yo sentía miedo, pero tenía que ir, era mi compromiso, yo no podía faltar a la obligación de visitar y hablar con todos los alcaldes, las necesidades que tenían y todo eso. Incluso a veces viajaba, no tenía nada, ningún compromiso a la hora de almuerzo, y el secretario privado Ramiro Valencia llamaba al alcalde de Jericó, por poner un ejemplo. Vea, ténganle almuerzo al gobernador que va para allá. Entonces me iba a la hora de almuerzo en el helicóptero a Jericó. Y así me recorría todo el departamento muchas veces a almorzar allá. Hasta les decía, ténganle un almuerzo sencillo, no se pongan a hacer cosas raras que ustedes no saben de eso. Tengan un sancocho, frisoles, cosas así. Bueno, así me recorría yo todo el departamento, a veces con peligro de que de pronto hubiera unos sicarios por ahí y en las reuniones o en las manifestaciones atentaran contra mi vida, pero bueno, tenía el compromiso de ir con miedo muchas veces, pero había que cumplir el compromiso. Doctor, pues hablando de una situación muy triste que yo pienso que se vive hasta ahora, que es el peligro inminente de las figuras políticas en este país, ¿usted cómo vivió ese 18 de agosto del 89, que no solamente mataron al candidato presidencial Luis Carlos Galán, pero al coronel de la policía acá en Colombia, Valdemar Franklin Quintero? Casualmente ese día cumplía yo años, 18 de agosto. Estaba yo en el Japón, pero en el gobierno de Turbay. Mataron al gobernador, yo dormía en la casa del embajador Duque y estábamos en una comida. Yo viajé al Japón porque aquí en Tokio se jugaba el partido del Nacional con el Inter de Milán para definir el campeón mundial. Entonces viajé allá para hablar con los de la Toyota que le hicieran publicidad positiva a Medellín, porque el Nacional era el equipo de la ciudad, y que mostraran panorámicas de Medellín para mostrar una ciudad bonita y alegre, en fin. Comimos con los de la Toyota, nos fuimos para la casa del embajador Duque. Cuando llegamos me dijeron que llame urgente a Medellín. Llamé y me dieron la noticia de los dos asesinatos del gobernador y de Franklin Quintero. Entonces, ¿cómo sería la situación tan difícil para mí que llamé a la presidencia a ver el presidente cómo me ayudaba? Para Medellín estaba sin gobernador y sin alcalde. El presidente nunca me pasó al teléfono, me pasaban los asesores, pero el presidente nunca. Me pasó una asesora, no podemos hacer nada. Llamé aquí a Medellín a un hijo mío, al hijo mayor, y él me consiguió los pasajes para salir a la madrugada de Tokio a Nueva York y a Medellín. Viajé de Tokio a Nueva York, Medellín era en Avianca. Cuando llegué a presentar el pasaporte, me dijeron, vaya rápido que el avión lo está esperando en Nueva York. Me esperó 20 minutos el avión de Avianca para traerme a Medellín. Eso fue una tragedia muy grande, pero Avianca sí se portó bien, el embajador se portó muy bien, el hijo mío logró los vuelos y llegué a Medellín por la tarde del día que ya los habían enterrado. Pues, doctor Gómez, el tema
de los asesinatos del que hizo el cartel de Medellín en esa época tan dura, tan oscura que vivió nuestro país. Entonces aprovechamos este espacio de Voces de la Tierra, hacerle un sentido homenaje a los miles de víctimas del cartel de Medellín, a Guillermo Cano, a Diana Turbay, entre otros. Bueno, doctor Gómez, esa época que fue muy dura de seguridad, cuéntenos cómo fue hacer campaña en esa época para la alcaldía y para la gobernación, y cómo en los momentos difíciles se puede llevar a cabo una campaña sin ceder a tentaciones que comprometan los valores y los principios. Sí, no era fácil. Uno tenía que ir a las manifestaciones, ir a los municipios, aquí en Medellín, salir a todos los barrios, con todos los peligros. Recuerdo que estaba en un barrio del nororiente, Santo Domingo Sabio, por allá por esos lados, y estábamos en la manifestación y unos muchachos salieron y uno de los escoltas oyó cuando dijeron: vamos a desbaratar esta pendejada, con otra palabra. Y la policía se enteró cuando volvieron armados y la policía los atajó, les quitaron las armas, pero así eran las campañas. Uno corría el peligro de que la gente que no estuviera de acuerdo hiciera algo. Incluso en Manrique estábamos en el patio de un colegio que había un muro que daba a la calle, y estábamos ahí en la manifestación cuando explotó una bomba en el muro de la calle hacia el colegio. Esa campaña no fue fácil, pero uno tenía un compromiso y había que arriesgarse y no mostrar miedo, aunque a uno siempre le temblaban las piernas de pronto. Sí, doctor. La verdad, como dijo Juanma y como dijo usted, este podcast no es simplemente para hablar sobre la violencia, sino para rendirle un homenaje a todas esas personas afectadas por ellas, a sus familias, a todos los legados de sangre y de tristeza que dejó, pero también a la esperanza de un cambio. Y por eso pues le quiero preguntar cómo ve la Colombia de ahora, cómo ve la Medellín de ahora, y qué nos aconseja a nosotros los jóvenes que queremos un cambio a bien. Esto ha cambiado mucho. Colombia ya es otro país, ya mucho más seguro, con un nombre mucho más distinto del que teníamos en aquella época. La juventud tiene que pensar en que tiene un compromiso con el país. Por eso, les repito lo que decía en un principio, siendo ingeniero, nos reuníamos y sentimos la necesidad de trabajar por el país, y por eso entramos a la política. Pero en aquella época no era fácil. Ahora es menos difícil, es más fácil hacer política, es más seguro, y hay que trabajar por el país. Colombia no la podemos dejar. Incluso nos equivocamos, si se puede decir aquí en este programa, en la elección del actual presidente, pero espero que en estos 2 años no pase nada grave y podamos seguir para adelante cuando él entregue el poder. Ojalá así sea, doctor Gómez. Es el sentir de millones de colombianos y de nosotros los jóvenes que queremos un cambio para bien, como decía Susi, pero queremos aportar positivamente a este país y cambiar las perspectivas que tienen de nosotros en el exterior. Ya adentrándonos un poco al tema, usted fue constituyente en 1991 para cambiar la actual constitución en el gobierno del presidente Gaviria. ¿Cómo fue el proceso de negociación entre los diferentes actores de la constituyente? Incluidos ahí están exguerrilleros del M-19, los políticos tradicionales y representantes de sectores sociales. ¿Cree usted que Colombia en este momento que vive el país tan difícil necesita un acuerdo nacional con todos los sectores de la sociedad colombiana? Sí, y ahora que habla usted de la constituyente, el M-19 tenía la mayoría
de constituyentes, tenían 19 casualmente. El Partido Liberal le seguía en representantes a la constituyente, y a pesar de todo, de las diferencias ideológicas, trabajamos todos muy unidos por Colombia. Ahí no había diferencias de ninguna clase. Uno trabajaba con los del M-19 considerando los colegas, representantes de un movimiento político importante, trabajaba con el Partido Liberal a pesar de las diferencias, de modo que trabajamos muy bien. Le cuento una anécdota. En la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos organizaron por orden alfabético, Álvaro Gómez Hurtado quedó al lado de Juan Gómez Martínez, los dos Gómez uno al lado del otro. Cuando corrieron lista y dijeron Patiño Oti, me dice Álvaro, él era el que me cuidaba durante el secuestro. Y así era, Álvaro Gómez trabajando con el tipo que lo cuidó durante el secuestro. Cuando aprobamos la elección popular de gobernadores, la elección por votación popular, se bajó Álvaro Gómez, que era el triunvirato presidente, y fue donde mí y me dijo, lánzase a la gobernación de Antioquia, que el grupo mío lo apoya. Al ratico llegó el del M-19, Antonio Navarro, y me dijo exactamente lo mismo, láncese para la gobernación de Antioquia, que el M-19 lo apoya. Fue una unión de voluntades a trabajar por Colombia. Fue una Asamblea Nacional Constituyente muy importante para el país, y ahí no hubo diferencias de grupos, diferencias políticas, fue muy importante. Pues qué gran anécdota y qué gran mensaje que necesita en este momento el país, de unirnos todos los sectores, todos los colombianos, para construir la Colombia que todos anhelamos. Completamente de acuerdo. Doctor, ¿usted qué piensa de los cambios políticos tan grandes como los de una constitución? Porque, bueno, a mi parecer personal, estoy completamente de acuerdo que hay momentos en los que son muy necesarios. La Constitución de 1886 ya llevaba 100 años en curso y eso es demasiado tiempo. En estos días estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que cuando salió esta Constitución a los niños los recogían del colegio a caballo, que no existían ni siquiera el prototipo de un carro, que no había legislación para eso, y por eso, como la tecnología va avanzando tan rápido y todo, sobre todo en el tema político, ¿usted qué opina sobre cambios tan radicales? A veces las situaciones del país ameritan un cambio de esos, un cambio radical, y convocar, yo no sé si una nueva constitución o una nueva constituyente o qué, pero sí hay que hacer unos cambios en la política colombiana y convencer a la gente. Es que a la gente, y les voy a contar una anécdota, a la gente, a los políticos nos mantienen retirados, como que somos malas personas todos los políticos. No, el político está haciendo un sacrificio trabajando por el país, y hay que trabajar por Colombia, hay que unirse, así tengan doctrinas distintas, pero hay que unirse. La anécdota es que ninguno de los hijos míos, de los 5 hijos, ha podido conseguir trabajo, porque son hijos de un político, y entonces los tienen, a los hijos de los políticos los tienen vetados para darles trabajo en la empresa privada. Es una situación muy difícil. Lo que están haciendo los empresarios con eso es alejando a la gente que quiere trabajar por el país, y entonces no hay gente buena que trabaje por el país porque ellos no quieren tener nada con los políticos, los castigan, y por eso Colombia tiene unos políticos
ahí de pronto muy peligrosos. Sí, doctor, tiene toda la razón. Y bueno, yo quiero lanzar una idea acá y ver si tanto Juanma como usted, doctor, están de acuerdo. Y todo ese tema que usted dice, de hacer los cambios y de romper ese estigma de que todos los políticos son malos o son corruptos, ¿creen ustedes que tal vez ese estigma lo está rompiendo gradualmente y lentamente el alcalde de nuestra ciudad, Federico Gutiérrez? Bueno, pues yo creo que sí. El alcalde Federico ha mostrado muchos avances en su primera administración y con esto no solo él, sino varios alcaldes, el alcalde de Cali que está liderando la recuperación de esa ciudad tan importante para nuestro país con la COP16 y otros mandatarios como el de Cartagena que está recuperando, sacando y acabando con la prostitución en Cartagena. Entonces hay muchos alcaldes y mandatarios como Alex Char, entre otros, que han trabajado muy bien y no pueden ser estigmatizados porque se merecen como admiración profunda porque han hecho cosas muy bien, y los políticos que son corruptos o que tienen una imagen negativa como el presidente Petro, entre otros, entonces yo creo que no se puede estigmatizar a todos los sectores políticos. En la izquierda hay buenos, en la derecha hay malos, es así en toda la vida. Sí, eso es cierto. Yo estoy de acuerdo en el enfoque que le has dado a la política colombiana. Hay políticos muy buenos, hay políticos que se dedican a trabajar por la comunidad, como hay políticos muy peligrosos que lo que buscan es enriquecerse. El dinero es el peor enemigo de la política. Pero hay unos políticos que hay que apoyar y para sacar a estas ciudades, el país, todo adelante. Pero no podemos condenar a todos los políticos. Hay políticos que han trabajado incansablemente por Colombia, hay que apoyarlos, de cualquier partido que sean. Hay políticos muy buenos como hay políticos que sí hay que mantenerlos por fuera. Sí, doctor. No hay que perder la esperanza por el país, creo yo. Ya para ir cerrando este espacio tan importante que nos abres, que es muy interesante escuchar las historias del pasado para no repetir, como dice esa frase célebre, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y este espacio de Voces de la Tierra, más allá del narcotráfico, la Colombia que resistió, es un proyecto para mostrar la Colombia de los 90s, de los 80s, la Colombia que vivió en carne propia esta violencia, y mostrar lo que somos y lo que fuimos en algún momento. Doctor Gómez, no sé si usted ha visto en la Comuna 13 y en otros sectores souvenirs, camisas y muchas cosas que le hacen apología a Pablo Escobar. ¿Usted por qué cree que se hace eso y cómo nosotros como sociedad podemos trabajar en eso, en no olvidarlo, sino en saber quién fue, así para no repetir la historia? La gente no conoce quién fue Pablo Escobar, y eso de las camisetas y los mensajes es cierto, y no solo aquí en Colombia. Tal vez en París había un almacén donde vendían camisetas con la imagen de Pablo Escobar, y la gente la compraba feliz, y había un almacén de colombianos que decía algo de Pablo Escobar, no recuerdo bien, pero eso hay que olvidarlo, no repetir eso que nos pasó a nosotros en aquella época. Y yo no sé cómo hiciéramos para olvidar las imágenes de esa gente. El narcotráfico ha sido uno de los mayores problemas del país. Los narcotraficantes, para enriquecerse, hacían cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Ustedes no la vivieron, pero fue una época aterradora. Incluso, lo digo
porque alguna vez, ya salido yo de los cargos públicos, secuestraron a un grupo de periodistas y era el narcotráfico el que los había secuestrado, y me llamaron de Bogotá a ver si yo me reunía con Julio César Turbay y con el doctor Santos, el papá de Francisco Santos, y el papá de Diana Turbay, que era Julio César. Los encontré muy acongojados, muy tristes, porque habían secuestrado a Diana Turbay, a Pacho Santos, a un grupo de periodistas, a ver yo cómo les podía ayudar. Y que mi Dios me perdone, pero yo pensé ahí mismo, esto era los que decían que yo era narcotraficante y me señalaban que porque era narcotraficante, y les dije, me perdonan, pero yo no puedo ayudar, porque ustedes se encargaron de decir que yo era amigo de los narcotraficantes, y si yo ayudo van a decir, no, es que sí era el amigo de los narcotraficantes, de modo que no cuenten conmigo. Con mucho dolor les dije eso, pero los vi después tan angustiados que les dije, bueno, yo mando mensajes, pero públicos. Yo no me voy a poner a hablar con ellos ni nada, porque ni los conozco ni quiero hablar con ellos. Mensajes en el colombiano. Ah, bueno, haga eso, ayúdenos así. Y le mandé una carta a Pablo Escobar y la publiqué en el colombiano. Él se enteró por el colombiano de la carta. Y después doña Diana, la mamá de Diana Turbay, la señora, bueno, Nidia, doña Nidia me visitaba en el colombiano. Vea, doctor, publiqué esta carta con la firma suya, la leíamos, la corregíamos, la arreglábamos y la publicaba como si fuera mía, pidiéndole a Pablo Escobar que devolviera a los secuestrados, y después volvía con otra, y la firma mía, y yo la publicaba como si fuera mía, y eran cartas escritas por doña Nidia. Y así varias cartas, y de pronto me llama María Teresa, mi señora, y me dice, aquí dejaron a Juan Vita en la casa. Juan Vita fue el primer periodista liberado de los secuestradores. Juan Vita lo dejaron en la casa y fui yo a ver, y ya está eso lleno de gente, de periodistas, de policía, para hablar con Juan Vita. Después estaba yo en el colombiano y me llamaron de la portería. Aquí dejaron a Jero Bosch, que está preguntando por usted. Jero Bosch era un periodista también secuestrado. Me lo dejaron en el colombiano. Después a un camarógrafo, no recuerdo el nombre, lo dejaron en la portería del colombiano, preguntó por mí, yo lo recibí. Azucena Liévano, tal vez fue la última, era una muchachita. Aquí está Azucena Liévano preguntando por usted. Y cosas raras, cosas de mi Dios. La recibí, pero una niña, y la llevé a la oficinita que yo tenía al lado de la oficina grande, la oficinita donde yo me encerraba para escribir, para que nadie me molestara. Entonces la encerré ahí y le dije, vea, ahí hay teléfono, llame a su mamá, llame al que quiera, descanse. Y cuando, que yo no le dejo entrar a nadie, se llenó de periodistas y yo no dejé entrar a nadie. Y cuando ya haya hablado, sale y yo la llevo al aeropuerto. Así hice, y como les decía, las cosas de mi Dios, salió y me dijo, yo ahí tenía una Biblia abierta, y me dijo, ¿usted por qué tiene la Biblia abierta en la página del Salmo 72 o algo así? No recuerdo el número. Y le dije, no, yo la tengo abierta en cualquier página.
Y me dijo que ese salmo lo leíamos Diana Turbay y yo todos los días. Y yo tenía la Biblia abierta en ese salmo. ¿Por qué? No sé, eso es de arriba. Y como les digo, me la entregaran, yo la llevé y a Juan Vita y a Diana los llevé a Bogotá, a todos, y los llevaba al aeropuerto a los otros y los despachaba para Bogotá. Pero a mí me entregaron a toda esa gente. ¿Por qué? Por las cartas que yo escribí en El Colombiano, hechas por doña Nidia Quintero de Turbay, y las publicaba como si fueran mías. Bueno, doctor Gómez, agradecerle enormemente que nos hayas acompañado, aceptado la invitación en este especial de Voces de la Tierra, y a nuestra audiencia agradecerle enormemente por habernos visto. Se vienen muchos episodios, Voces de la Guerra, que es otro especial que es con las víctimas de la guerrilla y los paramilitares, y este especial Más allá del narcotráfico, que se vienen muchas cosas para Voces de la Tierra. Muchísimas gracias, doctor Gómez. La verdad, el tiempo se queda corto para hacerle todas las preguntas y todo lo que tiene en la cabeza este maravilloso hombre. De verdad queremos agradecerle a usted, doctor, a ustedes, oyentes, por su tiempo, por dedicarle un pedacito de su vida, que sabemos que puede estar muy ocupada, a este episodio tan especial. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de contar todas estas historias que alguna la gente no la conocía, me vinculaban sobre todo en Bogotá con el narcotráfico, y yo era luchando contra el narcotráfico y contra esa opinión. Les cuento la última anécdota que me dolió mucho. En El Espectador sacaron una caricatura, la imagen, la cara mía, y el título era El alcaloide de Medellín. Eso me dio muy duro, y un periodista ahí mismo me cayó y me dijo: ¿usted vio El Espectador? Sí, lo vi. ¿Vio la caricatura? Sí, la vi. ¿Qué opina? Y dije: no, eso no me preocupa, ellos son así me tratan en El Espectador. Pero lo que sí me impresiona es que ellos no han explicado el gran negocio que hicieron con la bomba que les pusieron. ¿Y cómo así que el gran negocio? Y dije: sí, a ellos le pusieron una bomba y un organismo internacional les dio $2 millones para recuperar todos los daños. Y los medios colombianos no podemos recibir dineros del exterior. Que me expliquen ese gran negocio. Se enfurecieron conmigo, pero no me volvieron a molestar. Cuando hagan política, contesten, respondan las cosas, no se dejen apabullar. Muchísimas gracias, doctor Juan. Usted una gran eminencia en la política de este país, de admirar en serio. Entonces, agradecerle enormemente a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Espérenos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y perdón por lo largo que hablé. Ustedes pueden recortar lo que quieran, es lo más importante. Muchas gracias. Muy valioso. Feliz noche para todos.